Hola gente, bienvenidos a La Secta, este canal donde hablamos de temas de programación. Y hoy traigo una mini presentación más bien conceptual, no tan a nivel código, sino más bien a nivel concepto. Está bien, al final igual vamos a ver un poco de código para ver algunos ejemplos de qué son los ORM, qué son y qué nos pueden ayudar, cómo pueden mejorar nuestra velocidad de desarrollo y bueno, simplificar nuestros desarrollos en general. ¿Qué es un ORM? Bueno, ORM es una sigla en inglés que se podría traducir en Object Relational Mapping, eh, que en español sería mapeo objeto relacional o mapeo relacional de objetos. Entonces, ya viendo el nombre, nos damos cuenta de que involucra objetos, que involucra relaciones y que se hace algún mapeo. Ahí hay una definición bastante teórica sacada de la página de Lloyd, que dice, bueno, un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional sobre una estructura lógica de entidades. No, con el objeto de simplificar y hacer nuestro desarrollo. Me gusta un poco más la definición, pensarla mirando el dibujito que tenemos a la derecha, ¿no? Donde vemos nuestros objetos. eh, Vemos algo en el medio, esa nubecita que es el ORM, y por otro lado vemos nuestra base de datos, ¿no? Nosotros estamos trabajando con una base de datos relacional y estamos trabajando con programación orientada a objetos. Entonces tenemos los objetos arriba, abajo tenemos la RMDS, que es la base de datos relacional, y vemos en el medio eh, esa cosa que es un ORM, que todavía no definimos. Básicamente, la función de un ORM es agregar una capa, una interfaz, una porción de código, un artefacto de código que se pone entre nosotros, entre nuestro código y la base de datos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros no interactuemos con la base de datos directamente, es decir, que no escribamos sentencias SQL, sino que nos comuniquemos con el ORM a través de métodos en el lenguaje en el que estamos programando. Por ejemplo, si estamos programando en Java, que usemos la notación de Java, las formas de Java, para interactuar con ciertos métodos que hay en una interfaz que el ORM nos expone, para que indicar al ORM qué es lo que queremos guardar en base de datos y que el ORM se encargue de las consultas a base de datos, de escribir las queries y demás. ¿En qué se basa esto? Bueno, los objetos de nuestro código tienen un mapeo prácticamente, digamos, típicamente los objetos de nuestro código están relacionados a una o más tablas, ¿no? Y sus campos en la base de datos. Entonces, si nosotros tenemos una entidad álbum de un álbum de música, de un CD, eh, lo más probable es que en nuestra base de datos exista una tabla álbum que sea la representación en base de datos de las propiedades de ese objeto en nuestro código Java, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o Python, o el lenguaje que sea. Bueno, de la misma manera, suponiendo que tenemos otra clase, siguiendo la lógica un poco de un servicio de Spotify, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a ver al final, podríamos tener la entidad artista, la que se mapearía seguramente en una tabla de la base de datos que sea artistas. Entonces, basándonos en esta relación casi directa entre tablas y objetos, es que nosotros podemos poner un ORM en el medio, configurarlo indicándole quiero que me relaciones esta tabla con este objeto, y después el ORM se encarga de, mediante genéricos y demás, hacer las consultas a base de datos y mapear el objeto que nosotros le estamos pasando. Recuerden que nosotros detectamos con el ORM a través de objetos. Entonces, el ORM es capaz de mapear ese objeto que nosotros le damos en meterlo dentro de una query SQL y que se vaya a la base de datos. Y lo mismo cuando hacemos una consulta a la base de datos, el ORM es el encargado de leer esa información de la base de datos, pasarla a un objeto, mapearla a un objeto y darnos un objeto. ¿Cómo logra esto? Bueno, crea una base de datos virtual, vamos a decirle, y estos datos quedan vinculados a la base de datos original. Esto consume algo de memoria RAM. Bueno, ¿en qué me ayuda un ORM? Entonces dijimos, su principal función es asociar objetos a tablas. Además, un ORM nos brinda seguridad. ¿Por qué? Bueno,
Son soluciones que ya están pensadas, que ya están diseñadas y por lo tanto contemplan ciertos aspectos, como podría ser, por ejemplo, todos los ORM hoy en día están blindados contra inyección SQL, que es uno de los ataques más sencillos de hacer. Si bien un ORM está pensado de una forma general y para resolver problemas generales, también nos permite ejecutar queries complejas mediante la posibilidad de ejecutar ya sea queries en un ORM, en un lenguaje propio del ORM, de un lenguaje de consulta propio, como un SQL pero propio del ORM, o también permitiéndonos escribir directamente código SQL y mandarlo a consultar. Un poco la diferencia acá es que si nosotros utilizamos el código propio del ORM, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Java, usamos Hibernate y Hibernate tiene su propio lenguaje que es el HQL, Hibernate Query Language. Si usamos el HQL, no va a importar contra qué base de datos vamos. Si usamos SQL nativo, vamos a tener un poco más de acoplamiento con el motor de base de datos que estemos utilizando. Y la idea del ORM, justamente una de las ideas también, es abstraernos del motor de base de datos. Es decir, nosotros podemos programar sin saber si la base de datos es MySQL, Postgres o lo que sea. No nos importaría. Una vez que esté configurado el conector y demás, nosotros simplemente usaríamos el ORM y el ORM haría su magia para allá, para atrás, hacia la base de datos. Estas características de los ORM aceleran mucho este proceso de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en proyectos jóvenes, nuestras tablas, nuestras entidades y demás van cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque un proyecto nace como algo pequeño y como una prueba de concepto y demás, y va creciendo. Y en ese va creciendo se van agregando funcionalidades nuevas, que estaban o no mapeadas desde un comienzo para agregarse. La cuestión es que esto nos hace mutar las entidades, las hace crecer, agrega entidades nuevas de más. Y bueno, si nosotros tuviéramos que estar, suponemos que agregamos un campo a una entidad, o sea, una propiedad, le agregamos a una entidad, a un objeto. Nosotros tendríamos que a cada consulta SQL escrita a mano, tendríamos que ir y modificar para agregarle ese campo nuevo. Y así cada vez que hagamos un cambio. En cambio, con un ORM, nosotros actualizamos la base de datos, actualizamos la entidad y al haberle definido el ORM cómo hacer la relación entre la base de datos, entre la tabla y la entidad, el ORM ya se encarga solo de hacer las modificaciones en todas las queries. Algunas desventajas de utilizar ORMs. Bueno, perdón. Algunas desventajas de usar ORMs. Bueno, el rendimiento. En algunos casos, desconocer cómo funciona un ORM puede traernos problemas de rendimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Un caso podría ser cuando queremos hacer un bulk insert en base de datos, una inserción de muchos registros a la vez. Supongamos de vuelta, volviendo al ejemplo de Java, porque bueno, el ejemplo del final va a estar en Java. Hibernate nos permite hacer bulks, pero por defecto está configurado para insertar de a uno. Si nosotros intentamos hacer un bulk en la base de datos con Hibernate configurado por defecto, no lo va a hacer, lo va a insertar de a uno. Nos va a decir que sí, pero lo va a insertar de a uno. Nosotros podemos configurar para que tenga un tamaño de batch, un tamaño de procesamiento, o sea, que procese por bloques de tantos registros. ¿Qué pasa? Que si nosotros crecemos mucho ese tamaño de registros y le ponemos 10.000 registros, va a crear 10.000 objetos en memoria, porque recuerden que crea una base de datos virtual, y podemos tener un out of memory exception, una excepción de que nos quedamos sin memoria. Bueno, demás, ¿no? Tiene un montón de cuestiones de rendimiento que pueden verse, que nos pueden afectar, ¿no? Sobre todo en cosas complejas, medio rebuscadas, para proyectos sencillos, crudos y pocas, nada muy loco, no vamos a tener problema, al contrario, va a ser puras ventajas. Pero cuando los sistemas se complejizan, el rendimiento puede un poco verse afectado. En cuanto a complejidad, bueno, estamos sumando una capa más de interacción con la base de datos.
más allá de que puede aumentar un poco la latencia porque nosotros no estamos controlando cómo se hacen ciertas cosas. Es decir, cuando yo creo mi query a mano, yo tengo control total de la conexión, la base de datos, de cerrar esa conexión, de parsear la información, de que me viene la base de datos a mi objeto y demás. Cuando le doy esa responsabilidad al ORM, yo no sé muy bien qué es lo que está haciendo. En realidad sí puedo ver el código y demás, pues puedo saber, pero no es tan visible y no tengo tanto control. Y esto en algunos casos puede aumentar la latencia por la forma que se hacen las búsquedas y demás. Y bueno, le está sumando una capa más, estoy sumando un nivel de complejidad. Es decir, estoy metiendo un eslabón más en la cadena. Otra desventaja que no está acá en la diapositiva, pero que también es importante remarcar, si yo sé SQL nativo, como es un estándar, las distintas bases de datos SQL comparten este lenguaje en un 90, 90 y pico por ciento. Las sentencias son casi todas iguales, tienen muy pequeñas variaciones en algunas cositas, pero mal que mal, el que sabe consultar en MySQL, sabe consultar en Postgres, sabe consultar cualquier SQL. Cuando usamos un ORM, no. Cada ORM tiene su forma de implementar y cada ORM es diferente y está más asociado al lenguaje que al código SQL. Bueno, cuando es conveniente y cuando no usar un ORM, un poco ya lo comenté, pero digamos, cuando son ORM, bueno, en CRUD, en sistemas que no requieren gran complejidad, que no es tan importante ese rendimiento al mínimo detalle, y en sistemas jóvenes sobre todo, sistemas chicos o jóvenes, donde eh, nuestras entidades mutan constantemente, ¿no? Es muy práctico no tener que estar cambiando esas sentencias de SQL a mano cada vez que hay un cambio en una entidad o demás. Eh, a mí me gusta usar siempre ORMs, es la verdad. Casi, no arrancaría un proyecto sin configurar un ORM. Pero sí es cierto que hay situaciones en las que no deberíamos usar el ORM y es, bueno, en generación de reportes o cuando se maneja un gran número de registros, procesos masivos, reportes, ediciones masivas, demás, puede traer problemas. También hay aplicaciones en las que, como decía, se requiere muy baja latencia y el máximo rendimiento posible, volviéndonos pero muy finos con este tema. Bueno, en ese caso tampoco sería recomendable usar un ORM y en ese caso SQL nativo es imbatible, digamos, es la forma en la que se hacen ese tipo de aplicaciones. Pero bueno, como comentaba, yo no arrancaría un proyecto sin configurar un ORM. Después, en algunas consultas usaría SQL nativo y de hecho acá abajo, bueno, ahí lo puse, en la mayoría de sistemas productivos se suele encontrar un mix entre ambas estrategias. De hecho, yo todos los sistemas que he trabajado es así. 90 y pico por ciento de las consultas a través de ORM, algunas con SQL. Bueno, vamos a pasar al código. Bien, acá estamos en el repo. Nada, esto es un microservicio yo con Java Spring. Te voy a dejar el link en los comentarios para que te lo puedas descargar de mi GitHub y puedas hacer estas pruebas que vamos a hacer acá, o muchas más, porque la verdad es que puedes hacer muchas más cosas. Yo acá voy a mostrar un poquito para que no sea tan largo el video, pero te dejo el link en los comentarios para que te lo descargues. ¿Qué es esto? Bueno, es un proyecto hecho en Java Spring. Tiene tres entidades básicas que son artista, álbum y track. Es una especie de Spotify. Es un 1% de Spotify, no es ni un 1% de Spotify. Pero bueno, es un proyectito que se hizo para una clase hace un año y me sirvió para reciclarlo en este momento. Básicamente es un CRUD, o sea, tenemos tres controladores, uno de álbum, uno de artista y uno de track. Cada controlador tiene hace un CRUD sobre cada entidad, es decir, el de artist hace un CRUD de artista, el de álbum hace un CRUD de álbum y el de track hace un CRUD sobre track. Un CRUD, create, read, update, delete. Es básicamente eso, es súper sencillo. Se pone, los endpoints se ponen en localhost 8080. Y ahora vamos a ver después cómo le pegamos desde Postman. Y tenemos configurada una base de datos MySQL en el puerto 3307 de localhost.
Y uso una base de datos que se llama Spotify-service todo en minúscula, con username root, sin password, bueno, como les decía, y es MySQL. Ustedes pueden cambiar esta configuración si no quieren usar MySQL, quieren usar Postgres, por ejemplo. Bueno, pueden cambiar acá el driver y pueden cambiar acá la configuración para conectarse a un Postgres. Yo les recomiendo que lo hagan desde MySQL y con Docker, como voy a mostrar yo ahora, porque nada, el que haya usado Docker sabe la increíble herramienta que es Docker, y el que no haya usado Docker nunca, le recomiendo que se vea hay un video del pelado nerd de 1 hora que explica Docker, le recomiendo que lo vean y después sigan con esto, porque realmente vale la pena aprender Docker. Y bueno, y esta es una de las... Acá tienen una aplicación de Docker, ahora lo voy a mostrar, pero si no quieren usar Docker y tienen MySQL en su compu, se crea una base MySQL con estas configuraciones, ¿no? Que corren el localhost 3307, con el nombre de crear una base de datos que se llame Spotify-service, sin password y con user root, y el proyecto solo la va a encontrar. Ahora voy a mostrar cómo lo hacen con Docker, que es como recomiendo yo, y es como lo hago yo, que es con sudo docker run, menos de --name Spotify service. O sea, ahora voy a explicar el comando por las dudas, pero sudo docker run lo que hace es correr un contenedor. Con menos de lo corremos en detach, es decir, en segundo plano. --name Spotify service lo que hace es indicarle el nombre del contenedor. Nosotros acá estamos indicando Docker el nombre del contenedor. Con menos P es menos publish, es guión publish. Indicamos que queremos exponer el puerto 3306 del contenedor al 3307 de localhost. Con menos E definimos esa variable que es MySQL Identity Password. La definimos en 1 para que MySQL nos permita crear una base de datos sin contraseña. Y por último el nombre de la imagen que queremos correr en este contenedor de Docker, que en este caso es una imagen de MySQL. Le damos Enter, ahí nos largó el hash, ya tenemos el contenedor corriendo. Si yo hago sudo docker ps, vamos a ver que ahí está corriendo hace 6 segundos y está en el puerto 3307 de nuestro localhost. Nos podemos conectar, podemos entrar al contenedor, perdón, a través de sudo docker exec -it Spotify service bash. Con esto, ¿qué hacemos? Con sudo docker exec -it le indicamos que queremos queremos ejecutar la terminal, una terminal dentro del contenedor Spotify service en modo interactivo, de manera que nos deje interactuar. Ahí tenemos la terminal. Ven, ahí ya estamos en el sistema de archivos del contenedor. Acá escribo MySQL dentro de la base de datos. Si yo hago show databases para ver las bases de datos que hay creadas dentro de este contenedor, vemos que tendríamos que crear la base de datos Spotify-service, que es la que necesitamos que esté creada para el proyecto, ¿no? Entonces, hacemos create database para crear la base de datos y le ponemos Spotify-service. De esta manera tendríamos totalmente configurada nuestra base de datos en Docker. Ahora ven por qué Docker es fantástico. Digo, en 2 comandos, y yo configuré totalmente la base de datos para mi proyecto. Y cuando quiero borrar este contenedor, sudo docker rm-f Spotify service y lo borré. Es realmente una herramienta increíble. Yo database ahora debería haber creada. Perfecto, ahí la ven, Spotify service. Y ahora si hago use Spotify perdón la tos, pero tuve COVID hace poquito y estoy un poco mal todavía. Ahí está, Spotify Service. Y si yo hago Show Tables, veamos que no tengo ninguna tabla creada en la base de datos de Spotify. El paso siguiente sería crear las tablas, pero para ahorrar todo ese trabajo, lo que hice acá en el proyecto fue crear este script, que si existen las tablas las dropea, las vuelve a crear y les carga toda esta data. Cuando se corre este script, cada vez que yo compilo el proyecto o cada vez que corro el proyecto. Quiere decir que cada vez que yo vuelva a correr el proyecto o lo vuelva a compilar, voy a perder los cambios que tenía en la base de datos y se va a volver a persistir esto. Esto lo he hecho así porque este era un proyectito, como dije, de una clase para una demostración y necesitaba borrar y hacer cosas y tener la info rápidamente disponible de vuelta. Así que nada, sepan eso, que ustedes si borran un artista,
Mientras no maten el proyecto, el artista va a estar borrado, pero cuando maten el proyecto y lo vuelven a correr, ese artista que borraron va a volver a aparecer. Está hecho así para poder hacer pruebas y siempre tener data para hacer pruebas. Pero bueno, entonces esto también nos ayuda a que no tengamos que configurar acá en la base de datos eso. Ven que yo hice show tables y no había ninguna tabla. Ahora vamos al proyecto, hacen git clone de esto, se lo descargan y van a estar en esta misma situación en la que estoy yo ahora, con el proyecto descargado, abierto en IntelliJ. Acá hacen medio en clean install y es todo lo que necesitan. O sea, primero configurar la base de datos y después hacer esto, es todo lo que necesitan para que el proyecto esté listo para correr. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Son dos pasos muy sencillos: crear una base de datos MySQL con la configuración correcta, descargar el repo y hacerlo en clean install. Si ahora vamos a la base de datos y hacemos un show tables como recién, ya termino de compilar y vemos que tenemos que crear las tres tablas. Y si yo hago un select asterisco from, bueno, artist, vamos a ver que tengo artistas. O vamos a hacer una más fácil en algo que es más cortita. Ahí está. Vemos que tengo información en la base de datos. O sea, tengo las tablas creadas y adentro de las tablas tengo información. Eso es porque se corrió este script. Bueno, habiendo explicado lo del script, acá configuré el nivel de logs de Hibernate en debug para poder ver las queries que ejecuta Hibernate por detrás y poder entender un poco qué es lo que está haciendo cada vez que llamamos a un endpoint. Bien, como dije, el proyecto tiene tres controladores básicos que son referidos a las interfaces y que hacen CRUDs de esas interfaces y básicamente van derecho a base de datos, es decir, yo hago un get de artistas, ese get de artista va a la base de datos y trae, no sé, por ejemplo, todos los artistas o el artista con ID tal. Bien. Bien. Dijimos que teníamos tres entidades básicas, que es artista, álbum y track. Y cada entidad, obviamente, como explicamos en la parte de la teoría, cada entidad tiene está relacionado con una o más tablas en base de datos. Es decir, por ejemplo, en este caso, la entidad artista, con estas propiedades, con su ID, con su nombre, su género y su imagen, con la foto del artista, esta entidad artista va a estar mapeada a una tabla en base de datos que tenga esas columnas, ¿no? La columna artista, la columna nombre, la columna género y la columna imagen. Entonces, si nosotros vamos acá a la base de datos, ahí vemos que las columnas son ID artista, nombre, género, imagen y reproducciones. Bien, entonces teniendo la base de datos creada y teniendo indicado en mi entidad, o sea, teniendo clara mi entidad, que es esta, ¿no? Mi objeto, y teniendo la base de datos creada ya con las columnas, yo lo que hago acá es indicarle a Hibernate, mediante esta anotación, @entity, le indico que esto, artist, es una entidad que yo quiero persistir en base de datos. Y mediante @table le indico, mediante @table le indico que quiero que esta entidad artist se guarde en la tabla artist. Luego, bueno, acá con @id le indico que este primer campo va a ser el ID. Generated value, acá le defino la estrategia en la que quiero que genere esos IDs. Y en @column le indico a qué columna quiero que Hibernate mapee esta propiedad. Es decir, yo quiero que la propiedad de artist se mapee a la columna ID artist. En este caso es trivial, todas las columnas se llaman igual que los campos, pero puede haber casos, de hecho creo que en otras de las entidades tenemos uno de esos casos, en los que yo no quiero mapear directamente y bueno, para eso sirve este @column. Entonces, con @entity, @table, @id y @column estoy indicándole a Hibernate cómo quiero manejar o mapear esta entidad. Es decir, yo le digo a Hibernate, mira, esta entidad artist me la vas a mapear a la tabla artist. Vos ya sabés que si yo te quiero guardar un artist, vos tenés que ir contra esa tabla. O si yo quiero leer un artist, tenés que buscarlo a esa tabla. Con @entity, @table. Y después con @column, yo le digo, che, mira, este valor vos lo vas a guardar y lo vas a leer de esta columna. Como decía, este caso es trivial, yo podría borrar estos @column porque es trivial. Pero, a ver, vamos a hacer la prueba, lo vamos a borrar.
Me gusta dejarlos porque es un poco más gráfico, pero yo los puedo borrar todos porque en este caso se llaman todos igual que la base de datos y esto va a andar. Perfecto. Y saco un poco de boilerplate. Bien, en el caso de álbum tenemos algo un poquito más complejo. Tenemos, bueno, lo mismo que comentaba recién, el @entity y el @table para decirle a Hibernate que quiero manejar esto en base de datos y que quiero que vaya a la base de datos álbum. Y creo que el @table, como es artist, también lo podemos sacar. Ahí está. Bueno, acá lo mismo. Indico el ID, indico la estrategia, indico las columnas, pero acá hay una anotación que no vimos recién que nos define una relación. ¿Qué relación? Bueno, un artista puede crear varios álbumes. De hecho, si más o menos exitoso debería tener varios álbumes, no uno solo, ¿no? Así que tenemos una relación muchos a uno de álbum a artista. Es decir, un artista crea a lo largo de su carrera muchos álbumes. Entonces, con @many2one le indicamos que desde álbum hacia artista tenemos una relación muchos a uno. Y ok, ¿cómo lo vamos a relacionar? ¿Qué campo nos va a relacionar? Bueno, lo va a hacer el campo ID artist. Es decir, lo vamos a relacionar por el ID del artista. Entonces, en mi base de datos de álbum, yo lo que voy a guardar es el ID del artista que hizo el álbum. Y con ese ID yo voy a poder hacer mi relación de muchos a uno con el artista. Lo vemos acá en base de datos, acá tengo el ID del artista, ¿no? Y están relacionados, cada uno de estos álbumes está relacionado con un artista. Bien, ahí está la relación, indicamos con @many2one. Y con @onColumn indicamos cuál es la columna que queremos que establezca esa relación, es decir, cuál es la foreign key. Y con track tenemos la misma situación, pero como ya se pueden haber dado cuenta, tenemos dos relaciones muchos a uno. Es decir, un artista a lo largo de su carrera crea muchos álbums, pero a su vez cada álbum adentro tiene muchas canciones. Entonces tengo una relación muchos a uno de canciones a álbum, porque cada álbum tiene muchas canciones, y tengo una relación muchos a uno de canciones a artistas, porque cada artista crea un montón de canciones. Entonces, ahí tenemos indicadas esas dos relaciones, misma lógica que recién, todo igual. Como les comentaba, todas las @column que se llaman igual que los valores que tienen abajo se pueden borrar, lo mismo para el table. Yo los voy a borrar porque a mí me gusta dejarlo así bien, bien claro, pero lo voy a dejar borrado de artist para que vean que sí se puede y que no es verso lo que estoy diciendo. Así que bueno, habiendo llegado a este punto, teniendo la base de datos corriendo un Docker y habiendo compilado esto, ya teniéndolo listo para hacer las pruebas, vamos a correr. Mientras voy levantándome un Postman acá. Esto tendría que haberlo hecho antes, no me di cuenta, pero bueno, esto es todo en vivo. Acá no hay edición, ahí está. Bien, levantó el proyecto ya, voy a borrar los logs. Y lo que vamos a hacer es le vamos a hacer un get a artist. ¿Sí? Vamos a hacer en este controller, artist controller, vamos a hacer localhost 8080 /artist y vamos a usar este get de acá para devolver todos los artistas. Vamos a hacerlo acá, vamos a poner así, /artist. Bien, ¿qué va a hacer esto? Nosotros estamos yendo contra la base de datos, pero sin escribir queries. Ahora van a ver que no escribimos ninguna query, no hay en mi código, no hay una sola query escrita. Acá nos trajo los artistas, los mismos que veíamos acá. ¿Sí? 1, 2 y 3. Héroes del Silencio, Metallica de Steve Ray Vaughan. Y si yo voy a mi Postman, es lo mismo que nos trajo acá. Ahora, cuando yo veo qué queries ejecutó Hibernate, acá van a ver, tenemos un log de nivel debug que es de Hibernate, org.hibernate.sql, y lo que hace es un select, donde selecciona el ID del artista y lo nombra ID artist 11, el género del artista y lo nombra género 21, la imagen del artista y la nombra imagen 31, y el nombre del artista lo nombra nombre 41. Desde la tabla de artist, que la llama artist 0. Entonces, lo que tenemos
es que esta query que nosotros no escribimos se está ejecutando. La hizo Hibernate y la ejecutó Hibernate y nos devolvió un objeto con el que nosotros sabemos, o sea, nosotros vamos a buscar qué es lo que estamos trayendo. Ahora, fíjense, yo llamé a este endpoint, que si yo entro a getArtist, es este método que simplemente loguea y va contra findAll de Artist Repository. Si entro a findAll, ven que es una interfaz, que es una interfaz de CRUD Repository, que esto ya es una librería, ya no es algo que haya escrito yo. De hecho, ven, de compiled class file. Y esto se encarga de todo. A ver, vamos a volver un segundo acá. Si yo voy a Artist Repository, porque recuerden que yo dije que esto era Artist Repository Final y nos lleva a CRUD Repository. Eso es porque Artist Repository... A ver. Es porque Artist Repository extiende de CRUD Repository. Este código sí lo escribí yo. O sea, yo definí esta interfaz, Artist Repository, y le dije extienda de CRUD Repository. Pero si se fijan, acá dentro no hay nada. Esta interfaz está vacía. Y de hecho, esta interfaz no está implementada por nadie. Yo le indiqué arroba repository y que extiende CRUD Repository y listo. Yo acá no hice más nada. Ustedes no ven acá un get, ¿no? Yo podría definir acá un get, pero ustedes ven que acá no hay nada de código, cero. Sin embargo, esto me está trayendo los artistas sin ningún problema. Bien, vamos a borrar, esa es la magia de Hibernate. Vamos a borrar estos logs de vuelta y vamos a hacer otra query un poco más compleja. Vamos a decir que ahora lo que quiero que me traiga es un álbum. Recuerde que álbum tenía una relación muchos a uno con artistas, o sea que la query se va a hacer un poco más compleja. Borrar los logs, sí, perfecto. Le vamos a pegar, ahí está. Vemos que nos trajo los álbumes y adentro, en lugar de ID de artista, nos trajo todo el artista, es decir, hizo el join y nos trajo toda la información. Si ustedes ven, acá en álbum nos traía solo la ID del artista. En cambio, como yo definí que tengo esta relación y que quiero traer la información, vemos que nos trajo todo. Si yo voy a los logs de mi aplicación, van a ver que hace un select de álbum, que hace un select de cada artista, ¿no? Acá al final ven que dice where artist y le pone un placeholder con el que obviamente le mandará su ID, el ID correspondiente. Y de esta manera ven que todas estas queries, estas 4 queries, las hizo Hibernate y juntó la data y nos dio toda la data. Nosotros no escribimos nada de esto. Si yo ahora voy al Artist Repository, perdón, al álbum repository, ahí está, ven que tampoco tengo nada para hacer un get, no tengo código que haga un get. Sí digo que hagan delete, pero eso es por otra cuestión. Y tampoco, de hecho, no hay código, simplemente es una interfaz con el nombre del método definido de una manera específica que Spring JPA entiende y me ayuda con eso. Pero ven que yo no escribí estas queries, ¿no? Estas queries no están en ningún lado. Y si yo modifico la entidad, estas queries se modifican automáticamente. Bien, vamos a hacer una última query. Una query un poco más compleja. Vamos a borrar los logs. Y lo que vamos a hacer es un delete. ¿Por qué vamos a hacer un delete? Bueno, porque dijimos que teníamos relaciones. Entonces vamos a borrar el elemento más alto en esa jerarquía de relaciones. Es decir, el elemento, digamos, en un álbum hay muchas canciones y un artista hace muchos álbumes. Vamos a borrar un artista para que cascadee y borre sus álbumes y sus canciones, ¿no? Entonces, si yo veo, vamos a hacer un pedido a track primero para que veamos quién es el artista que tiene más canciones en este proyecto. Tenemos 2 de Héroes del Silencio y tenemos varias de Metallica. ¿Ven? Metallica. Creo que está todo lo que álbum acá. Así que bueno, vamos a borrar Metallica para que veamos que todo esto desaparece en tracks y que desaparecen sus álbumes, que creo que son 1 o 2. A ver. Tenemos el Ride the Lightning, a Justice for All. El Ride the Lightning y a Justice for All. Ok, vamos a hacer desaparecer esos 2 álbumes borrando solo el artista y viendo cómo hace uso de esas relaciones. Acabo de borrar todos los logs porque esto así va a ser varios logs. Esto va a tirar varios logs. Vamos a hacer artist barra el artista Metallica es el de ID2 y vamos a mandar un delete. Ok. Nos devolvió 200 ok.
Si ahora yo pido mis artistas, van a ver que Metallica no está. Ahí está, van a ver que Metallica no está. Tengo Héroes de Silencio y Steve Ray Vaughan. Si yo voy a canciones, van a ver que no hay ninguna canción de Metallica. Ay, soy un boludo, perdí los logs. Bueno, antes de seguir vamos a revisar los logs. Bueno, esto se hizo una cosa espantosa. Voy a volver a correr el proyecto y vamos a repetir la prueba. Perdón, esto como dije es en vivo, acá no hay edición. Ahí está. Bueno. Ahí vemos que está Metallica de nuevo porque volví a correr el proyecto, entonces dijimos vamos a borrar Metallica, que es el artista 2. Le vamos a hacer un delete. Ahí está, perfecto. Borramos Metallica. Si yo ahora vengo a mis logs, miren todo lo que hizo el delete del artista. Fíjense la cantidad de queries que Hibernate hizo por nosotros. Que lo hubiéramos hecho nosotros de otra manera. Sí, lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero que está bueno que Hibernate se encargue. Sí, está buenísimo. Miren, arranca con un select de artista. Otro select. Acá hay un select de track. Select de álbum. Fíjense. Select de álbum. Fíjense que hace unos joins acá. Left outer join. Fíjense, acá está haciendo los delete from track, where ID está borrando una por una todas las canciones. En cada una de estas sentencias borra una canción, que ya mediante las búsquedas que hizo acá arriba ya tiene los ID de las canciones, entonces con esos ID las va borrando una a una. Y bueno, acá vemos cómo borra los álbumes y artistas y demás. Miren la cantidad de queries que nosotros no tuvimos que escribir, que las hizo todas Hibernate. O sea, esto es una locura. Lo bien que anda. Y bueno, para comprobar realmente que se han borrado, por ejemplo, todas las canciones de Metallica, si buscamos track y le hacemos un get, vemos que tenemos Héroes del Silencio y Stevie Ray Vaughan. Si yo voy a Artist, por ejemplo, van a ver que Metallica ya no figura. Ahí está, perfecto. Bueno, es un poco la dinámica. Y si vamos al Artist Repository, si vamos al Track Repository, vamos a ver que tenemos estos dos métodos en esta interfaz, que es delete tracks by artist, ID artist, y delete tracks by album, ID album. Esto es porque, nada, nosotros podemos definirle a Hibernate cómo queremos que haga las cosas. De hecho, este @modifying, por ejemplo, y el @transaction nosotros necesitamos para hacer cambios en base de datos, si no solo nos permite consultar, con este @transaction nos permite eliminar y un poco nada, mediante este método sigue una nomenclatura especial, pero esto ya es una cuestión más puntual de cada lenguaje, de cada implementación. Obviamente esto no va a ser lo mismo si usan SQL Alchemy, si usan Hibernate y demás. Pero bueno, acá vieron un poco una demostración donde no escribí código SQL, no hay código SQL por ningún lado, lo único que tengo son por ahí estos métodos, donde indico con estas anotaciones que quiero ir a cambiar un valor a la base de datos y mediante la nomenclatura especial de este método, pero ya como digo, esto es una cuestión pura de Spring Data JPA y de Hibernate, pero digamos esto es puro de Java, esto no, si nosotros vamos a usar otro RM, esto no lo vamos a hacer así que no voy a explicar mucho esto, la verdad. Lo pueden buscar, pero básicamente así, muy para arriba, nosotros mediante esta nomenclatura especial nosotros indicamos rápidamente qué es lo que queremos. Por ejemplo, yo quiero hacer un get, esto no hace falta escribirlo, pero si yo quisiera escribirlo, debería ser get track by ID, por ejemplo. Ahí está, listo. Con esta nomenclatura me faltó pasarle el ID, ¿no? O es long, creo. Ahí está. Mediante esta nomenclatura yo ya estoy indicándole que me va a devolver un objeto track y con este ID. Esto ya hace el get de track by ID y hace todo este CL que hace todo esto. En este caso es trivial, no hace falta escribirlo. Ya esta interfaz Crew Repository nos lo da. Acá está un poco lo que decía de los genéricos, pero bueno, van a ver que
todos estos métodos, o sea, como que por arte de magia los tenemos disponibles para usar sin haberlos escrito. Y en este caso, como necesitaba usar estas anotaciones, los tuve que traer, pero mientras no necesito usar anotaciones ni hacer nada más con esto, los tengo disponibles sin tener que escribirlo. Pero bueno, cuestiones de Java, volvemos a la presentación, un último segundo. Para resumir, ¿qué es un ORM? Un ORM es un framework, para nosotros es un framework, nosotros lo agregamos a nuestro proyecto y nos permite abstraernos de la implementación a la base de datos en todo sentido, ¿no? Nos permite no pensar en SQL, no pensar en si es MySQL, si es Postgres, si cambia esta sentencia, ¿no? Su función principal es gestionar el proceso de conversión de tablas a objetos y viceversa. Es decir, su función principal es que para nosotros siempre trabajamos con objetos. Nosotros no vemos queries, no vemos. Y la base de datos, nada, recibe las queries correctas y se puede trabajar con la base de datos de forma correcta sin tocar SQL. ¿Cómo lo logra? Crea una base de datos virtual, estos datos quedan vinculados a la base de datos original, ocupa memoria, nos provee una interfaz. Nos provee una interfaz, que es la que estuve mostrando, para realizar consultas y demás. Su principal ventaja, bueno, aumenta la velocidad de desarrollo, evitando que el desarrollador se tenga que preocupar de estos detalles, ¿no? Es decir, el desarrollador no tiene que pensar en SQL, no tiene que pensar en nada, delega todas esas responsabilidades y simplemente se preocupa por la lógica de negocio, por el servicio que está haciendo y, bueno, por saber qué es lo que quiere hacer. Digo, yo quiero hacer un get a esta base de datos, ok. Yo quiero hacer pero después el resto se encarga del ORM. Y algunos ORM populares son SQLite para Python, la verdad es que nunca lo usé. SQLite para JavaScript, que sí lo usé, está bastante bueno. Y Javelin para Java, que es una máquina. Bueno, ahí dice preguntas porque esto también era una presentación que tenía preparada para una charla, pero si querés dejarme alguna pregunta o lo que sea, tenés la caja de comentarios. Voy a tratar de responder a todos, la verdad es que soy bastante malo. No suelo estar leyendo los comentarios mucho para contestar preguntas. O a veces sí las leo, pero los leo muy apurado y por ahí hay preguntas que requieren una respuesta un poco elaborada. Pero bueno, vamos a hacer mi mayor esfuerzo para contestar todas las preguntas. Lo dejamos acá. Espero que te haya servido el video y nada, nos vemos la próxima. Hasta luego.